Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas. Buenas. Bueno, vamos a esperar entonces un momentico. Bueno, buenas noches a todos. Esperen un momentico, yo que esté la grabación. Así. Un placer estar con ustedes en esta noche, en este proceso formativo. Muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Espero que estén pues estén realizando las evidencias, estén realizando los procedimientos almacenados, ya algunos pues los han mostrado. Veo que hay muchos que van muy adelantaditos, pero pues ojalá que sean todos los que se adelanten con todas las actividades para poder que podamos terminar esta parte y poder seguir con la interfase de usuario. Vamos a mostrar acá, bueno, a ver, 25 de junio. Esta parte pues de las consultas, la otra semana ya miraríamos esta parte de diseño y desarrollo de la web. Les voy a mostrar pues como el cronograma de actividades para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces tenemos acá esta parte del cronograma de la fase. Eh, la otra semana seguiríamos con esta parte de diseño y desarrollo web del proyecto en curso. Y luego seguiríamos bueno, también tendríamos un tema de inglés. Y luego seguiríamos con la parte pues con otra parte que ya es realizar el módulo, la codificación de los módulos del sistema de información, ¿cierto? Entonces, esa partecita pues para que la tengamos en cuenta. Entonces, en la parte, en el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Lo que son o que vamos pues como a tener en cuenta. Vamos a mirar acá que dentro de la plataforma, no, perdón, no es esta. Dentro de la plataforma, en el anuncio que tenemos, decíamos pues que muy bueno que ustedes estuvieran ya haciendo la creación de las tablas, las consultas de dos más tablas que ya varias me las han mostrado, consultas de dos o más tablas con Word, de agrupamiento de consultas y procedimientos almacenados, 4 procedimientos almacenados de inserción, actualización, borrado y consulta con Select, ¿cierto? La semana pasada estuvimos como viendo un poquito esa parte de los procedimientos almacenados. Sin embargo, pues también acá podemos observar, vamos aquí a hacer una copia de esto para no... Bueno, hay un problema de que no hemos iniciado la sesión. Es importante que ustedes pues estudien de dónde sacar esta información relacionada con los procedimientos almacenados. Entonces, muy bueno que ustedes recuerden que la pueden ver por acá, por contenido del curso, por proyecto, por la fase de desarrollo, por la actividad de proyecto 6, por material de formación. Y aquí hay varios temas. Pueden ustedes ver este esperen, yo les digo cuál es. Esperen, introducción, fundamentos, introducción, lenguaje transaccional SQL. Donde nos explican, como les había dicho la vez pasada, explican cómo hacer esta parte de los procedimientos almacenados, ¿cierto? Entonces, aquí explican el procedimiento almacenados normales. Entonces, yo sé que ya hay algunos que lo han hecho, como por ejemplo yo he visto que lo ha hecho Dubán, que lo ha hecho Jailey. Yo creo que, bueno, he visto que varios pues lo han estado pues desarrollando, ¿cierto? Pero hay unos pues que apenas están como mirando, entonces es muy importante que ustedes estudien esta partecita de los procedimientos almacenados, ¿cierto? Para poder que podamos hacer eso. Ojalá algunos ya lo tengan pues listo, por ejemplo, para hoy. Recuerden que las instrucciones son create procedure, el nombre del procedimiento, los parámetros y las instrucciones SQL, ¿cierto? Que pueden tener estas instrucciones in, out
Aquí vamos a hacerlas una muy sencillas sin este y después vamos a ver la otra semana un ejemplo ya con estas instrucciones in, out, begin, end y toda esta parte de delimited y call. Entonces, ¿cuáles son como lo que se debe tener en cuenta para eso? Vamos a ver acá, por ejemplo, la creación de los procedimientos almacenados. Primero, miren que las instrucciones que se usan son, primero la instrucción pues use pues si se quiere, para poder asegurarse de que están trabajando en una determinada base de datos, la palabra create procedure, el nombre del procedimiento almacenado y luego las instrucciones correspondientes. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos sería, por ejemplo, si voy a consultar los profesores, entonces sería L asterisco from profesor, ¿cierto? Entonces, aquí estaríamos creando un procedimiento almacenado, ¿cierto? Con CL asterisco from profesor, aquí lo estaríamos creando. Miren que está pues en esta base de datos de curso, lo ejecutaríamos y ahí estaría, aquí está en verde, entonces ahí estaría creando ese procedimiento almacenado para crear un profesor, para poderlo ejecutar es con esta instrucción, call, consultar profesores, aquí entonces miren que lo está ejecutando. Eh, y aquí está para consultar con un parámetro, ¿cierto? Código del profesor. Entonces se coloca aquí el código, la palabra reservada, el nombre del procedimiento almacenado. Esto se coloca entre paréntesis el parámetro y aquí la instrucción SQL y con esto nosotros creamos el procedimiento almacenado y lo podemos consultar, ¿cierto? ¿Y cómo lo ejecutamos? Aquí ya lo creó y aquí con esta instrucción call consultar profesor y entre paréntesis el código del profesor, aquí ejecutamos ese procedimiento almacenado. Aquí observamos que aquí está consultando solamente el profesor que tiene código 2, ¿cierto? Y lo mismo sería aquí para insertar profesor. Vamos a hacerlo aquí con algo muy sencillito. Entonces miren que él aquí coloca create procedure, el nombre del procedimiento almacenado y entre paréntesis hay unos parámetros. Miren que están entre paréntesis. Y aquí aparecen son los elementos que vamos a insertar, el código, o sea, según las tablas que se tengan. Entonces aquí aparece, por ejemplo, las columnas, el código del profesor, el documento, el nombre, el apellido, la categoría y el salario. Entonces lo inserta acá. Aquí están los nombres, recuerden, de los campos y en el value se colocan los valores, o sea, lo que colocamos aquí como parámetro. Entonces aquí ya ejecutamos para insertar. ¿Y cómo sabemos que si... Ah, no, pero aquí lo que creamos fue el procedimiento almacenado. Entonces si le damos acá, aquí aparece el procedimiento almacenado para insertar profesor y aquí lo podemos ejecutar. O sea, aquí podemos... bueno, este ya lo habíamos hecho, me parece. Este ya lo habíamos hecho. Insertamos un nuevo profesor. Bueno, aquí me salió un error. Dice que el documento no es válido. Y si nosotros vemos aquí en profesor, dice aquí que palabra desconocido, documento profesor. Vamos a mirar aquí en profesor. Bueno, aquí lo único es que aquí está en minúscula. Documento profesor. Bueno, vamos a hacerlo. Cuando tenemos dudas, es muy bueno hacer esto en forma manual, o sea, hacer bien el insert. Entonces colocamos aquí documento profesor, nombre, apellido, categoría y salario. Y aquí colocar los daticos. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá. Diana. No, perdona, este es el documento, entonces coloquemos aquí
1, 2, 3, 4. Diana. Rico. Categoría 1, supongamos. Y aquí el salario, pues, que supongamos es, no sé, coloquemos ahí como cualquier valor. Entonces vamos a ejecutarlo aquí solo para saber, pues, cuál es el error que puede tener la instrucción, porque aquí tenemos el código del profesor, el documento profesor, nombre profesor, apellido profesor, categoría profesor y salario del profesor. Entonces vamos a insertar. Aquí me lo insertó bien. Entonces está bien así, ¿cierto? Entonces aquí, ya en vez de hacer esto, vamos a colocar los campos, ¿cierto? Permíteme, antes de hacer eso, yo ejecuto esto a ver si me sale error acá nuevamente. Si sale error. Miremos a ver cuál es el error que sale. Desconocido documento. Ah, documento del profesor ingresado. Entonces, documento del profesor ingresado viene a ser este segundo que tenemos acá. Este es el... Ah, bueno, sí. Es porque aquí como que se salteó algo. Entonces vamos a colocar aquí documento del profesor. Ingresado y estos son los que vamos a colocar acá. Aquí vamos a colocar en vez de los valores, colocamos aquí las variables. Entonces el documento, el nombre, el nombre, seguiría el apellido, la categoría, el documento. A ver, coloquemos aquí los valores. Ay, es que lo tengo como con el insert. Algo le pasó a mi computador. El documento del profesor, el nombre del profesor, el apellido, la categoría y el salario. Entonces aquí colocamos el salario. Listo, aquí deben de estar todos concordantes. Documento con documento, nombre con nombre, apellido con apellido, categoría con categoría y salario con salario. Entonces, como ya tenemos el procedimiento creado, vamos primero para volverlo a crear, vamos primero a borrarlo. Entonces vamos a decirle, bueno, lo podemos borrar ya sea por código o lo podemos borrar pues por acá, por esta parte. Entonces se llama ingresar profesor, vamos a borrarlo por acá. Y lo volvemos a crear. Esto acá. Aquí como.
Listo, ahí ya lo creamos. Ah, vamos a ver si no lo creo. Ahí está creado. Y vamos a ejecutarlo. Listo, ya ahí lo ejecutó. Y vamos a fijarnos dándole el select asterisco from profesor. Ya pues nos debe mostrar pues el de John Fabio, que es el último. De pronto algún otro hizo otro stop procedure. ¿Alguno de ustedes hizo algún otro stop procedure? Que nos lo quiera mostrar o que tenga alguna duda con él. De pronto, no sé, Camilo. Camilo ya va como en esa parte. Santiago, Sandra, Andrés, Miguel. Alguien que nos quiera o que tenga algún error, alguna cosa, alguna duda con los estos procedios. Bien pueda. No. Bueno, entonces sigamos. Porque muchachos, la idea es que ustedes ojalá fueran haciendo como los dos procedidos a medida que nosotros lo vamos haciendo. De pronto aprovechar este tiempo para irlo haciendo ustedes también. Qué bueno sería, porque entonces ahí matamos dos pájaros de un solo tiro, como se dice, pues, que vamos aquí como mirando y haciendo los ejercicios. Entonces la ideal sería que hasta ahora aprovecháramos como ese tiempecito. ¿Qué les parece? Que ustedes fueran haciendo... Profe, Sí. eh, bueno, sino que es que yo pretendía hacer pues como algo, pero el computador pues no sé qué le pasó, tocó formatear, pero bueno, igualmente no me borró pues como mayor cosa, o sea, no borré pues mayor cosa. Yo estaba mirando algo como, eh, ¿cómo le digo yo? En el proceso de almacenamiento y también con los triggers, uno puede utilizar como métodos, que es lo que ya utilizamos, pero también se puede utilizar algo así como condicionales. Ah, sí, claro que sí. Pues, con el otro tipo de programación, pero no lo he comprendido pues muy bien, que digamos, yo sé que o sea, la sintaxis cambia bastante, pero en sí el mecanismo es prácticamente lo mismo. Sí. No sé si de pronto tengas alguna idea como para desarrollar un ejercicio más o menos de ese tipo, para ver si de pronto logro comprenderlo un poquito más. Pero usted dice es condicional, o sea, con el if, con sí tal cosa, O ¿o qué? sea, o ¿O qué es lo sea que vos decís? en el proceso de almacenamiento o en el trigger, creería yo que es en Ah, el trigger, en el trigger. se Ah, hace bueno, condicional. bueno, Es como si fuera un if, pero la sintaxis es muy diferente. bueno, vamos a mirar este aquí. Ahorita miramos un ejemplo de un trigger, a ver qué es lo que Vale. decís. O si no, entonces lo preparo para la próxima clase. Bueno, Ah, bueno, listo, listo. Listo. Entonces, para actualizar, sería entonces con el update, que ya lo habíamos visto la vez pasada, siempre con un where, pues, que es para solamente encontrar un solo valor. Y en el update, creo que ya lo habíamos visto también la vez pasada, colocamos lo que vamos a actualizar acá, ¿cierto? Estos son los valores que son los parámetros, ¿cierto? Estos son lo que colocamos como parámetros, lo que lo colocamos ¿Alguien ha hecho algún stop procedure de actualización? Entonces, miren que acá, estos son los parámetros y esos son los que colocamos acá. Cada uno de los parámetros los colocamos acá. Y en el where colocamos la clave principal, que en este caso es el código del profesor, ¿cierto? Eso es lo que estamos colocando acá. Entonces, miren que el update, nosotros ya habíamos visto la vez pasada que podemos hacerlo así de esta manera, y habíamos hecho un ejemplito pues de un update que no está dentro de un procedimiento almacenado, pero que entonces también lo podemos hacer pues dentro de un procedimiento almacenado como lo tenemos acá. Entonces, si ejecutamos este procedimiento almacenado, aquí ya no lo hizo pues bien, podemos borrarlo si lo queremos y aquí lo ejecutamos. Pero entonces
para que ustedes también pues lo hagan, ¿cierto? El update del profesor, el set, el where del profesor con el código del profesor, como condición, ¿cierto? Y es por ser la clave primaria, porque recordemos que si no colocamos el where, entonces vamos a actualizar los nombres de todos los profesores, ¿cierto? Todos los datos de todos los profesores. Entonces es importante que ustedes entiendan pues cómo se hace el update y que lo hagan, ¿cierto? Entonces miren que aquí, por ejemplo, ya se creó este stop procedure de consultar profesor, perdón, de actualizar profesor, este es el que está aquí. Y ya lo podemos ejecutar incluso, ¿cierto? Entonces aquí él me actualizaría eh, este registro. Si nosotros le damos select asterisco por un profesor, entonces podríamos ver los datos que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces los datos, a ver yo si está Fabián, si está el 7, ah sí, John Fabio Cardona. Entonces miren que aquí nosotros le estamos mandando como parámetro el 7, ¿cierto? Y en el stop procedure, ese 7 es el código del profesor y es el que colocamos acá como parámetro en el where, ¿cierto? O sea que ese es el que vamos a actualizar. O sea que aquí en vez de John Fabio Cardona, cuando lo ejecutemos, entonces ya va a aparecer los parámetros que aquí tenemos, ¿cierto? En el 7. O sea, este no se puede actualizar porque esta es la clave principal, pero se van a actualizar los otros valores. Entonces aquí lo ejecutamos. Ya aquí ejecutó bien. Y acá, en el 7, aquí va a aparecer ya los nombres diferentes de Fabián Murillo Marín, ¿cierto? Entonces ahí se hizo la actualización. Y lo mismo se haría con el borrado, ¿cierto? Ah, bueno, aquí nos dicen que podemos consultar el que tiene con el stop procedure, podemos también consultarlo. Le colocamos aquí como parámetro 7 para ver qué tiene el 7 y nos damos cuenta pues que aquí tiene a Fabián Murillo en vez del que tenía pues antes que era John Fabio Cardona. Y para borrar también es utilizando el where, ¿cierto? Le mandamos solamente el código del profesor. Ustedes saben por qué aquí en borrar solamente mandamos el código y por qué en actualizar mandábamos todos. ¿Sí sabemos por qué? Miren que aquí solamente estamos usando un parámetro, ¿cierto? Que es el código del profesor. Porque con este es que nosotros vamos a borrar, ¿cierto? Entonces, si ejecutamos esto, ahí ya hemos creado el procedimiento almacenado y, y lo podemos poner a ejecutar, ¿cierto? Podemos decir, no, perdón, podemos ejecutarlo acá, diciendo, por ejemplo, que vamos a borrar el 6, ¿cierto? Vamos a mirar cuál es el 6. Cele asterisco, cele asterisco, profesor, para ver bueno, cuál será la clave primaria de profesor. Código de profesor es igual a 6. Entonces vamos a ver cuál es acá. Entonces es este. Y este es el que vamos a borrar. Entonces vamos a tratar de borrar el 6. Ahí ya me lo borró, ¿cierto? Ahí me borró el profesor 6. Vamos a mirar si sí lo borró. Ya lo borró. Supongamos que vamos a borrar el profesor, el 1, profesor número 1. Vamos a mirar si hay un código de profesor que es 1. Ay. Entonces mire que aquí está el profesor 1. Vamos a tratar de borrarlo.
Ah, también me lo borró. O sea que todos me los borra. Vamos a mirar a ver cuál no me borraría. Vamos a mirar acá. Se le da asterisco from estudiante, estudiante por curso. Vamos a mirar. Ah, no, estudiante por curso no. From curso. Se le da asterisco from curso. Para ver quiénes hay allí asociados. Mm, A ver, espérate un momentico. Yo tengo aquí este profesor. Profesor uno no está. Y yo le digo aquí en curso. Y me dice que está el profesor uno. A ver, yo veo una cosa. A ver, me voy a fijar que nos dé el. Me dice que no puedo. Me está sacando un error extraño acá. Ah, bueno, sí, esperen un momentico. Yo me fijo cuál es el código. Aquí me está saliendo algo extraño, pero esperen un momentico. Yo voy a dejar de compartir pantalla para no ponerlos a ustedes a mirar ahí. Mientras tanto, cuéntenme ustedes pues cómo van con su proyecto, si alguien tiene alguna duda para que lo muestre mientras yo miro esto acá. Ya están adelantados con esto, ya están haciendo los procedimientos almacenados. ¿Cómo van Profe, sí, vamos bien. Igualmente, pues la evidencia ya la entregamos, Ah, pero yo estoy, ustedes ya lo entregaron, sí. igual estamos tratando de hacer pues como otros ejercicios, más que todo pues en el proceso de almacenado y unos triggers, que pues la verdad pues, pareció algo muy interesante. Sí, sí. Pero Eso. bien, Ah, bueno, bueno. ¿Y los demás? Los demás ya también lo están haciendo. Profe, pues nosotros solo tenemos la duda que le consultamos Ah, sí. nos falta de llenar unas tablas y ya, eso Yes. sería lo que nos falta y listo. Claro, claro. Y todos los demás, Miguel, Sandra, en este momento no estoy viendo la pantallita, pero para mirar pues todos los que están aquí. Espérenme un momentico yo. Ah, bueno, espero. Todos los demás también, qué dudas tienen, qué necesitan, si han encontrado pues como la información para ver eso. Un momentico yo busco lo que me está pidiendo ahí. Listo, ahora sí les voy a poder compartir la pantalla nuevamente. Ah, Camilo se está poniendo ya al día, ¿cierto? Sí, señora, estoy poniéndome al día, profe. Sí. Sandra, Miguel, pues, todos son muy juiciosos. Bueno, entonces aquí, listo. Voy a mirar acá en la base de datos, pues que está muy raro esto. A ver, vale, siguiente. Curso 1. Ah, es que las tablas están. ¿Por qué están así, hombre? No están vinculadas. Entonces por eso es que deja borrar. A ver yo si es que tan extraño. ¿Será que yo no lo? Aquí está el curso. Aquí hay un foreign key. Insertamos las tablas. Estudiante por curso. Súper extraño. A ver, yo ejecuto nuevamente esto. Vamos a colocar el curso 2. Y ejecutemos todas estas tablas. Ah, pero use curso 2. A ver, yo sí, aquí me creó la tabla de curso 2. Sí. Vamos a decirle aquí borrar. Coloquemos curso 2. Y bueno,
Aquí está la tabla de curso 2. Aquí están las tablas. Y voy a irme por acá y le voy a decir que me muestre. Bueno, aquí me está mostrando otra instancia. Curso 2, aquí está curso 2. Voy a decirle que me vaya por acá, por Reverse Engineer. Voy a decirle que me muestre el curso 2. Ay, me lo está mostrando sin las relaciones. Parece que tengo un problema con el sistema porque en realidad pues aquí está creándolo, aquí lo está creando con las relaciones. Aquí está la tabla curso y lo está creando como referencia a profesor. Entonces, entonces muy claro que no me lo muestre con esa relación entre las dos tablas. Esta es la tabla curso y borrar esta tabla, borremos esta de estudiante y esta de profesor. Y creemos aquí esta tabla de profesor. Miremos si la creo acá. Y creemos la tabla de curso. Ejecutémoslo y aquí me está creando las dos tablas de curso y profesor. Voy a quitar esta de acá. Aquí tengo estas dos y vamos a mirar cómo está la base de datos. Ay, no me la está creando con las relaciones, no sé por qué. No sé por qué no me la está creando. Sí. No, o sea, no sé, sí. En este punto no sé pues por qué tengo como un error en el programa, porque no sé realmente por qué no me lo está creando bien con estas relaciones. Voy a quitarla de acá, porque parece que sí, que se está presentando un problema con eso, con la relación de las dos tablas. La tabla curso y la tabla estudiante, porque cuando presenta ese tipo de problemas yo pienso que lo mejor es como cerrar esta tabla. De pronto ustedes tienen un ejemplito, parece que tengo un problema yo con este sistema, porque no me está haciendo la creación de las tablas.
Tan raro. Bueno, muchachos, yo tengo aquí un problema con esto. Que ya sí tengo pues como que ponerme a mirar a ver qué es lo que pasa con eso. De pronto ustedes tienen alguna otra duda, alguna cosa para mostrar acá. Que realmente sí tengo un problema con el MySQL. No me está mostrando bien como la relación entre las tablas, pero entonces ya sí tendría que ponerme a mirar a ver qué es lo que está pasando con esa aplicación, porque no lo está haciendo. De pronto alguien tiene alguna duda de lo que han hecho hasta ahora. Recuerden que lo que hay que hacer es esto que tenemos acá. Profe, una pregunta. Sí. En ese programa que ustedes manejan, pues creo que es como la mayoría. Bueno, podemos usar también el otro. Sí, PHP-MyAdmin. Por ejemplo, en PHP-MyAdmin yo puedo ver cuando hago las relaciones, me muestra pues en la pestaña de diseñador cuando tengo las relaciones. Vamos a utilizar ese, a ver qué pasa. Vamos a utilizar XAMPP. Y ustedes para la otra semana van mirando lo que son los procedimientos, las funciones, ¿cierto? O sea, las funciones y los triggers, ¿cierto? Bueno, esta es la parte de programabilidad. Entonces, mire, para la otra semana vamos a mirar el XAMPP y vamos a mirar PHP-MyAdmin, pero entonces ustedes para la otra semana sí les recomiendo que ustedes entonces miren lo que son, aquí les voy a mostrar esa parte. Ya hemos visto lo que son los stock procedures. La otra semana aquí para actualizar datos. Ya hemos visto para borrar. Y la otra semana serían las funciones. Y las funciones lo que me hacen, voy a decirles aquí rápidamente para que ustedes pues se ponen a ejecutar esta función y todo, ¿cierto? Esta función lo que hace es que se le manda algo como parámetro y él retorna un valor, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está declarando una variable que se llama existir y esta variable aquí está asignando un valor. Cuando le coloca set, se le asigna un valor a existir y tiene que ser un único valor, o sea que no puede volver un conjunto de valores sino uno solo. Por ejemplo, aquí voy a volver un count y el count lo que hace, recuerden que el count es un valor agregado, ¿cierto? Y lo que hace es contar el número de filas de la tabla profesor donde el código sea el documento, ¿cierto? Entonces miren que aquí debe volver un solo valor. Eso es para saber si ese profesor existe o no existe. ¿Cuál profesor? Este de acá. O sea, el mismo que se ingresa acá, ¿cierto? Entonces, este sería un ejemplo de una función que les serviría a ustedes para hacer la función de ustedes. Entonces, es lo mismo que un stock procedure, simplemente que él me va a retornar un valor. Por eso después del stock procedure aparece aquí la palabra return. Entonces, de pronto que ustedes lo hagan para que la otra semana lo ejecutemos acá y para mirar las dudas que tengan de las funciones de ustedes. Y aquí, por ejemplo, aquí estamos haciendo otra función que es retornar el nombre y el apellido del profesor, ¿cierto? Entonces, miren que aquí se llama una función obtener nombre, se le manda como parámetro el documento del profesor y me está diciendo que va a retornar un valor de tipo varchar. Miren que en el anterior, lo que me retornaba era un valor de tipo entero, ¿cierto? Uno puede retornar de tipo entero. Aquí es donde está diciendo qué es lo que va a retornar. Es un valor de tipo entero acá y aquí estaba retornando es un valor de tipo varchar. Y aquí en el nombre estamos, ¿qué estamos obteniendo? Un solo valor y es la concatenación del nombre y el apellido. Esta es una función concat, ustedes la pueden buscar en internet, que concatena el nombre y el apellido del profesor de la tabla profesor, ¿cierto? Y este valor debe ser uno solo, o sea que no me puede devolver todos los nombres de los profesores, sino solamente un solo valor, porque en una variable solamente se puede devolver un solo valor. Y estamos devolviendo eso de la tabla profesor, donde el documento del profesor sea igual
al que se mandó aquí como parámetro, ¿cierto? Entonces, estos son las funciones. De pronto, para que ustedes la otra semana ejecuten esta función y hagan su propia función y lo mostremos acá. O sea, para que no sea pues yo como aquí mirándolo, sino resolviendo de pronto pues como las dudas de ustedes, ¿cierto? Entonces, esta sería la función. Y también para que miren pues este procedimiento, el trigger. El trigger es un proceso que se ejecuta en forma automática cuando se hace una inserción o cuando se hace un borrado, ¿cierto? Los triggers se usan mucho como auditoría, pues para hacer auditorías de lo que está pasando eh, cuando se ingresa un valor. Entonces, si por ejemplo yo voy a ingresar un valor, por ejemplo, en una tabla de profesor o en una tabla muy importante que sea de costos, entonces para saber quién lo insertó o quién lo borró, se utilizan mucho los triggers, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla que se llama auditoría profesor y aquí estamos con el trigger. El trigger, ¿qué es lo que hace? Que cuando se borre un profesor, pues se inserte un valor en la tabla auditoría, ¿cierto? Se inserte la cédula del profesor y la fecha en que se hizo la inserción, ¿cierto? Entonces, aquí, este es un procedimiento que es automático y se ejecuta en el momento en que se hace un borrado. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, create trigger auditoría antes de borrar en profesor. Entonces, ¿qué se va a hacer? Cuando se vaya a borrar en profesor, antes de borrar en profesor, antes de borrarlo, vamos a insertar en la tabla auditoría profesor la cédula del profesor y la fecha en que se hizo el borrado, ¿cierto? Entonces, esto es como para llevar un control, ¿cierto? Un control de los borrados, pues, que se hacen, cuándo fue que se borró, por ejemplo, la cédula de ese profesor, ¿cierto? O cuándo fue que se hizo algo importante, no sé, relacionado con costos, con algo de contabilidad, algo que sea importante pues como para la empresa, ¿cierto? Entonces de esto es que trata ese trigger. Entonces la idea es que ustedes practiquen acá creando esta tabla de auditoría y creando ese trigger, ¿cierto? Ese trigger, como les digo, se ejecuta en forma automática. O sea que yo creo este trigger, simplemente ustedes lo seleccionan y lo ejecutan. Y para ejecutar ese trigger, pues tienen que insertar en la tabla profesor. O sea, pues utilizar a ver, yo creo que debe estar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos haciendo? Ah, sí, para ingresar, ¿cierto? Es utilizar esto de ingresar un profesor, ¿cierto? O sea, ustedes seleccionan, ejecutan esta instrucción acá, acá, y ustedes al ejecutar esta instrucción están insertando un nuevo profesor. Y al insertar este profesor que tiene esta cédula es la que se ingresaría en la tabla auditoría profesor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, el trigger es algo que es, por ejemplo, si yo creo acá este trigger, si yo aquí le digo, vamos a crear esta tabla de auditoría, ¿cierto? Bueno, pero no lo creé acá. Eso aquí en esta parte del curso. Si yo lo creo y creo aquí este trigger aquí, ¿qué me hace? Este trigger lo que me hace es que me inserta algo en la tabla de auditoría profesor. ¿Y qué me va a insertar? La cédula de la fecha, o sea, el día de hoy, y la cédula de ese profesor bueno, perdón, esto no es cuando se inserta, sino cuando se borra un profesor. Entonces no sería cuando se ejecuta esta instrucción, sino simplemente cuando se hace un borrado, ¿cierto? O sea, cuando yo le digo delete from profesor where, ¿cierto? Y aquí tenemos aquí la columna where código profesor sea igual, por ejemplo, a 2. Entonces, al ejecutar esta instrucción,
automáticamente ejecuta este trigger. Y miren que lo que hace el trigger es insertar en la tabla profesor la cédula, ¿cierto? La cédula del profesor que se está borrando, ¿cierto? La cédula y la fecha. De hecho, acá, cuando yo ejecuté esta instrucción para crear el trigger, pues él lo que hizo aquí internamente fue que me creó este trigger de auditoría, ¿cierto? De auditoría del profesor, ¿cierto? O sea, miren el nombre que yo le coloqué a esto, ¿cierto? Entonces eso fue lo que él hizo acá. Y miren que si observamos acá más adelantico, si observamos acá, esto, miren que este es la tabla profesor. Y la tabla de profesor tiene unas columnas, tiene unos índices, unos foreign key y tiene también un trigger. O sea que el trigger está asociado a una tabla, ¿cierto? En este caso, a la auditoría. Es diferente a los stock procedures, porque miren que los stock procedures, pues aquí no tenemos en este momento, pero los stock procedures son aparte de la tabla, ¿cierto? Aquí se almacenan los stock procedures, aquí se almacenan las funciones, pero los triggers sí tienen que ver, es como con la tabla, ¿cierto? Entonces los triggers pues harían parte pues como de la tabla como tal. Entonces, de pronto ustedes traten de realizar esta parte de las funciones eh, y los triggers para que lo veamos bien la otra semana. Y mientras tanto acá vamos entonces, yo les voy a mandar este documentico para que ustedes lo miren y hagan este ejemplo, ¿cierto? Hagan este ejemplo para que lo miren y les sirva de guía para su proyecto, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar entonces el PHP MyAdmin. Bueno, aquí tengo también un problema con el Apache, con exam. Bueno, tengo un problema por todos lados. Muchachos, entonces no. De pronto tú tienes, Dubán, tienes el Apache ahí. Ay. Muchachos, no, en este momento tengo como problemas con el equipo. Entonces, ya voy a mirar a ver qué fue lo que pasó con esta herramienta de Workbench, y también tengo problemas con el Apache porque no me lo está dejando, perdón, no me lo está dejando ejecutar. El exam. Parece que tengo como un problema en el puerto. Profe, sí, ese es un problema en el puerto. Sí. Muchas veces cuando se configura el Apache desde otro lenguaje, pues este problema. Claro, digo, porque a mí no me pasa. Sí. No, lo que pasa es que yo me puse a instalar el otro diferente a Kizam para hacer unos ensayos y se me dañó este Kizam, se me dañó. Ahí me tocaría ir a configuración y sí. Puerto, eso es mucho cambio ahí. Está utilizando el mismo puerto. Sí, está usando el mismo puerto, entonces la otra semana ya se los tengo esa parte lista. No caí en cuenta que por poderme enseñar el web server, entonces se me dañó el XAM. Ahí sí me disculpan, muchachos. Pero entonces ya les dejo esta partecita para que ustedes por favor la otra semana miren esta parte de los triggers y esta parte de y esta parte de las funciones, sí, para la otra semana, si me hacen el favor. Pues para que ustedes traten de hacerlo y lo traigamos acá, ¿cierto? O me dicen por WhatsApp, profe, y ya pues para la otra semana ya tendría pues
organizado Kizan, que tengo problemas porque me puse a ensayar con otro diferente a Kizan, que es el One Server. Me puse a ensayar con el One Server y se me dañó Instructora, una pregunta. ¿Ustedes pues ya vieron normalización? La normalización, no, la podemos ver la otra semana, sí, la parte de la normalización. Sí, sí. ¿Y hasta qué nivel o grado de normalización llegan? Porque yo que sepa hasta hay un nombre especial que es hasta a ver, a ver, hay una cosa, es que, sí, pero es que eso de normalización depende, ¿cuándo se hace lo de la normalización? A ver, vamos a mirar aquí esa parte. Cuando estamos Sí. haciendo el modelo relacional. ¿Cómo? Eso no se hace cuando se hace el modelo relacional. Sí, pues de hecho cuando vimos el modelo relacional vimos esa partecita, pero la podemos volver a repasar. Lo que pasa es que la normalización se hace es cuando tú no tienes bien diseñadas las tablas, ¿cierto? Cuando hay redundancia de información tienes que empezar a normalizar, pero si las tablas tú desde el principio las haces bien organizaditas, que no haya redundancias, si organizas bien las entidades, las tablas, que todo lo que sea, por ejemplo, una ciudad, lo que sea un lugar, todo eso va a ser una entidad, ¿cierto? Pero si tú, por ejemplo, en una entidad como, por ejemplo, un estudiante o, ¿qué te digo yo? O un cliente, si, por ejemplo, en un cliente colocas como uno de los atributos la ciudad, ya después sí vas a tener que normalizar, porque obviamente la ciudad se va a repetir para cada uno de los clientes. Entonces ahí va a haber redundancia de información y ahí vas a tener que normalizar. Pero si desde que estás haciendo el diseño ya te das cuenta que ciudad no puede ser un atributo de cliente, sino que de una vez va a ser una entidad o de una vez va a ser una tabla, ahí no vas a tener que normalizar. ¿Sí me hago entender? O sea, si identificas desde el principio las entidades, no van a necesitar normalizar. Si desde el principio identificas que todo lo que sea un lugar, recuerda cuando veíamos la parte del modelo entidad-relación y el modelo relacional, entonces que decíamos que las entidades eran todo lo que era un lugar, todo lo que era una transacción, todo lo que era un sujeto, lo que era un objeto, ¿cierto? Todo eso, que ya todo eso identificarlo como si fuera una entidad, entonces ya no va a haber tanta necesidad pues de normalizar, porque todo va a estar bien identificado, no va a haber redundancia de información. Pero la otra semana podemos Sí. Sí, Miguel, bien puedas. Profe, en ese sentido también, cuando hay atributos de que no están, o que, digámoslo así, hay atributos de que tienen unos subatributos, por ejemplo, el atributo nombre tendría primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. En ese caso también se puede dar la situación de que haya o que falle en la integridad de los datos, ¿verdad? Porque sí, pues esa persona llega y puede escribirlo, el usuario lo puede escribir con mayúscula, las primeras con mayúscula, puede escribir primero el apellido, después el nombre, puede escribir el nombre, después el apellido. Entonces, en ese sentido, también ahí es necesario normalizar. Pues, pero en ese sentido, lo más importante es que haya un nombre y un apellido, ¿sí o no? Sí, claro, profe. Pues que al menos tenga esos dos campitos, que todo no se coloque en un mismo campo, o sea, que no se coloque nombre y apellido en un mismo campo, porque claro, ahí serían valores multivaluados, ¿cierto? Entonces, que haya al menos un campo de nombre y un campo de apellido. Que ya el nombre tiene dos, pues que por ejemplo yo que me llamo Diana María de Jesús, entonces, no, ahí en el nombre se coloca todo enterito, Diana María de Jesús, y ya el primer apellido, el apellido, y se pueden colocar, por ejemplo, primer apellido y segundo apellido, por ejemplo. Pero lo más importante es que estén los nombres y los apellidos. ¿Por qué? Porque luego vas a hacer, por ejemplo, una consulta o vas a hacer un reporte y es posible que ese reporte sea por orden de apellido, ¿cierto? Entonces, por eso el apellido tiene que estar por aparte al nombre. Muy buena tu aporte,
Profe, inquietud. Sí, era que iba a hacer además de eso, le iba a comentar, pues nosotros en el grupo vamos un poquito quedados, pero lo sí. importante es de que ya empezamos a avanzar. Le iba a hacer una pregunta con respecto al tema del cronograma. Esta evidencia está para presentarla el próximo 20, ¿verdad? Sí. Es que la verdad no estoy El cronograma, seguro. no, el cronograma está así. Tenemos que, bueno, esto aquí tenemos que para presentarlo el 8 de julio, pero ojalá sea antes para poder continuar con este. O sea, la idea es que fuera en esta semana, ¿cierto? Es que propuse hasta esa, porque miren que la próxima semana vamos a empezar con la interfaz web, ¿cierto? No lo puse para esta semana para no, pues de pronto hay gente que está atrasadita, pero la idea es sí que se entreguen esta semana. Porque ya lo ven como que... Profe, de todas maneras nosotros... Sí. De todas maneras nosotros pues, le vamos enviando de pronto el material por WhatsApp para que nos corrijan. Sí. Listo. Sí. Muchas gracias. Bueno, listo. Exacto. Bueno, ¿qué otras dudas, jóvenes? Cuéntenme qué otra duda tienen. Miguel, tú estás trabajando con Ricardo, ¿cierto? Y con Isabel, ¿sí está trabajando con ustedes? Sí, profe, con Ricardo y Isabel, ellos están en el grupo bien. Bueno, sí, listo. Bueno. Listo, ¿qué otra duda tienen, muchachos? O sea, la idea es que la otra semana ojalá traigan todas las dudas sobre la parte de SQL para que ya dejemos eso listo y podamos seguir con la parte de HTML. Entonces, bueno, y por ejemplo, si hay unos que están atrasados, por ejemplo, no sé cómo irá Eduardo Luis, Julián, Andrés Felipe, José, Sandra está por acá o es que no, porque no sé por qué no la veo en el... Sí, Sandra está. No sé cómo van ustedes con esa parte. Entonces, sí, por favor, me van como preguntando a través de WhatsApp, otra vez pues de algún medio para que pues nos reunamos, por ejemplo, el próximo martes después de clase o resuelvan, ese día resolvemos todas las dudas que tengan, ¿cierto? ¿Cómo van ustedes, los que no me han hablado? Eduardo Luis, que acaba de llegar, José Torres, Julián, Andrés Felipe. ¿Qué dice Julián? Pues, profe, pues por mi parte, pues yo ahorita me encuentro, pues, o sea, apenas voy a iniciar con la parte de SQL. Hoy esto lo estoy haciendo por medio de cursos de Platzi y de Udemy. Entonces, pues, yo creo que una semanita ya estaría con ustedes. Bueno, ¿y estás trabajando con tu compañero? Con Cristian primero. De hecho, Bueno. con él también, pues, hemos estado hablando, pues, también para ver si realizamos el proyecto también por base de datos, también no relacional. Bueno, listo. Muy bien. ¿Y los otros? Andrés, Santiago. Bueno, Santiago está con... Santiago trabaja con Yailé, ¿cierto? Conmigo, señora, yo trabajo con Juan León. Santiago trabaja conmigo. Con Juan, ¿cierto? Santiago trabaja con Duván. Sí, es que los dos, o sea, los dos grupos como que se me confunden. Sí. Bueno. Sandra, José Torres. Profe, pues la verdad nosotros vamos un poquito atrasados. Ya vamos a empezar a adelantar porque pues hemos estado descoordinados para reunirnos. Bueno, entonces qué tan bueno que la otra semana, muchachos. O sea, yo digo que esto no es complicado. O si no lo puede decir, pues Duván, Yailes, que también lo han hecho por eso y también
por varios de los videos. Eso no es difícil. Entonces, qué tan bueno que la otra semana tuvieran todo. Miren lo que es. Yo les voy a mostrar. Miren, es esto. Es creación de las tablas, consultas de 3 consultas con 2 tablas o más, consultas con la instrucción web, agrupamientos, al menos como mirar algunas cositas de estas, como ustedes apenas están empezando. Entonces, que qué tan bueno que ya llevaran una parte el próximo martes y las dudas que tengan las pudieran traer, qué tan bueno fuera, ¿cierto? Pues si lo hacen todo, muy bueno, pero al menos una parte. Qué bueno fuera, muchachos, ¿por qué no nos ponemos esa meta? ¿Qué les parece, Sandra? Sí, señora. Sí, listo. Entonces ahí ya tenemos ese compromiso, qué bueno. Y yo sé que ustedes son personas muy comprometidas. Lo mismo que Eduardo Ruiz, ya pues Julián me dijo que sí, Andrés Felipe. Qué bueno que todos pues nos comprometamos, con José, todos nos comprometamos con esto. Sí, el próximo martes. Sí, señora. Listo. Entonces así quedamos. Listo, José, Vale, muchas profe. gracias. Listo, entonces quedamos así. Yo me voy a quedar entonces de pronto con las personas que tengan unas dudas bien puntuales y la otra semana ya, o no sé si Yaile, que era la que me quería mostrar, no sé si quieres mostrar tu duda aquí con todos los compañeros o quieres que sea algo más puntual. No, como quieran, la verdad, pues la duda es sobre unas tablas y como sus relaciones, de pronto les puede interesar. Bueno, entonces muéstranos. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Bueno, no sé si me van a escuchar bien porque creo que tengo problemas de internet. Si no me escuchan, me avisan. Pero escuchamos muy bien en este momento. Bueno. Bueno, pues los pongo un poquitico en contexto. Creo que yo ya les había mostrado más o menos nuestro diagrama. Sí. Y pues en sí hemos realizado muy bien algunas tablas, pero cuando quisimos hacer estas de registro venta producto exactamente, esta relación entre producto y registro venta, esta de acá registro venta producto hemos tenido problema, igual con esta de registro compra y pues en esta de acá registro compra materia prima y materia prima, y en la otra es en el inventario, en esta acá que se relacionan los productos y la materia prima. Entonces, puntualmente la situación es que, como por ejemplo, nosotros tenemos aquí materia prima y tenemos estos de acá, ¿cierto? Más bien es como una duda, no es tanto, no sé si está funcionando bien o no, pero yo creo que es más bien una duda. Entonces, digamos aquí, entonces vamos a insertar ahora en la tabla compra materia prima, esa que une la tabla compra y la tabla de la materia prima, esa es la relación. Entonces, como por ejemplo, aquí supuestamente la hemos llenado. Entonces, las columnas son monto total, cantidad, ID registro compra y ID materia prima. Pues digamos que un monto, tenemos la cantidad digamos que es 3, el registro compra, pues el registro compra solo hicimos 2 porque estábamos ensayando a ver si no estaban las tablas, entonces digamos que este es 1. Pero entonces digamos que el ID materia prima, nosotros tenemos aquí hasta 29. Entonces la duda de nosotros es si este sería un nuevo ID, porque si lo hacemos con un nuevo ID, como por ejemplo 30, no nos daría, nos sale el error. Pero si lo ponemos con uno que ya existe, sí nos deja. No sé si me voy a entender. A ver, materia prima, mostrarnos nuevamente el modelo relacional. Por ejemplo, aquí ID materia 29, 28, 27. Si le ponemos con esos que ya existen de acá de la tabla materia prima, sí nos deja. Y se supone que uno aquí compra materia y digamos que sería como nueva. Pero si le ponemos, digamos, 30, 31 y 32, nos saca error.
A ver, espérate un momentico. Es que qué pena que yo no estaba viendo como bien la pantallita. Entonces tú dices que compra materia prima es una tabla intermedia entre compra, entre las dos tablas, Compra ¿cierto? y registro. Entre estas son estas. Sería esta. Registro compra materia prima es la intermedia entre registro compra y Muéstrame, materia muéstrame, prima. entre registro compra, Esta, registro compra y materia prima. exactamente. Es esta tablita que hay aquí, registro compra materia prima, esa es. Bueno, entonces tú dices Esta la mitad. que el problema que tienen es cuando están insertando en una tablita intermedia. Exactamente. Porque digamos que nosotros aquí en materia prima ya teníamos unos ya creados. Sí. Entonces, bueno, llenamos este registro de compra, solo hicimos como digamos 2 compras. El 1 con el ID, entonces tiene el ID 1 o 2. Entonces aquí se supone que es como el registro compra de una materia nueva que se ingresa. No, pero esa materia, esa materia tiene que existir en la tabla materia prima, ¿cierto? Tiene que existir. Esa es la duda de nosotros. Sí. Debe existir, porque sí. si le ponemos con un ID que ya existe, normal, sí. funciona perfectamente. Ajá. Pero si le pongo, esta llega hasta 29. Digamos, si le pongo en esta tabla el ID 30, 31, 32, que tengo 3 nomás, no debe dejar. Saca error. Entonces, eso. Es que ese era el problema que yo tenía ahorita. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Yo tengo un problema en mi equipo y es que yo no sé por qué en este momento no está creando las tablas. Bueno, está creando las relaciones. Entonces, al no crear las relaciones, él me estaba dejando borrar un registro en la tabla de profesor, viendo que ese profesor está en la tabla de curso. No lo debería dejar borrar, ¿cierto? Para eso son las relaciones. Y lo mismo sucede en el tuyo. Entonces en este caso estaría bien que no deje agregar. Claro, no puede dejar agregar. No puede dejar agregar, bueno, porque hay una relación entre los dos. Lo mismo, si tú vas a borrar algo en la tabla de registro compra, no debería dejar, y existe en la tabla materia prima, no debe dejar borrar. No, entonces ustedes no se dieron cuenta del problema que yo tenía ahorita. Sí, muchachos. Estaba medio perdida con el problema, la verdad. No, es que el problema mío es que me estaba dejando borrar, me estaba dejando hacer todo. Yo les iba a decir a ustedes, muchachos, miren, pero resulta que me está dejando hacer todo, no sé por qué, o sea, tengo que mirar ahorita qué pasó con el software. En el caso tuyo está haciéndolo bien, efectivamente. Él para poder ingresar. Igualmente, sí. Igualmente sería en esta parte de registro, venta, producto, que ya es como de lo que se vende, tampoco me está dejando. No lo puede dejar. Está haciéndolo bien porque exactamente. No puede dejarlo. En el tuyo está haciéndolo bien. En el mío es donde tengo, no sé qué pasó en el mío, que sí me lo está dejando. No me está haciendo la relación. O sea, mire que cuando yo les mostraba las tablas a ustedes, las tablas estaban sin relación. No sé por qué. Ahorita tengo que mirar. En el caso tuyo está muy bien. ¿Cierto? O sea, el mío es porque tiene un problema pues en el software, no sé qué me pasó. El caso tuyo está muy bien y para eso son las relaciones. Que miren que no es lógico que yo vaya, miren que, por ejemplo, muéstrame la parte de arriba. Qué pena, muéstrame, baja un poquito todo lo que... Eso, registro de venta producto, exacto. Registro de venta producto, que es el que más puede uno como entender, más fácil. La partecita de arriba, si me hace el favor, es que no se ve. Sube un poquito eso. Entonces miren que no es lógico, ¿cierto? Es que pongámoslo desde el punto de vista normal. Tenemos un registro de venta, ese registro de venta tiene una fecha, tiene el cliente, ¿cierto? Entonces resulta que yo voy a registrar unos productos, ¿cierto? Entonces yo llego y en la interfaz de usuario digo, bueno, selecciono los productos. Entonces no es lógico que yo vaya a registrar un producto que no exista en la tabla de productos, ¿cierto? Entonces, por eso si tú estás ingresando un producto en registro de venta que no existe, el mismo te va a decir, no, es que ¿cómo así? ¿Cómo lo va a ingresar si no existe en la tabla que tiene cardinalidad 1? O sea, que no existe, si de producto no existe, ¿cómo lo va a vender? ¿Cierto? Tiene que existir para poder venderlo. Entonces sí. Sí. Sí, ahora sí ya puedo entender aquí y pues el problema que le estaba pasando. Eso, el problema que estaba pasando a mí es que me estaba dejando, o sea, me estaba dejando borrar, hacer de todo porque no sé por qué no me está haciendo la relación. Entonces estaba yo embalada, qué pena con ustedes. Yo dije, aquí me embalé, qué pena con estos muchachos. Pero entonces, si quiere, pues,
En el caso de ellos está bien y así debe ser. Para eso son las relaciones, para que haya integridad referencial. Es decir, que si hay una tabla con cardinalidad de muchos a muchos, como esas tablitas intermedias, entonces tiene que existir los registros en las tablas que tienen cardinalidad 1, o si no, no debe dejarlo ingresar. Por ejemplo, usted tiene aquí registro de venta y lo tiene con cliente. Entonces, usted para registrar una venta tiene que existir el cliente, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer una venta con un cliente que no exista? Tiene que existir ese cliente en la tabla de clientes. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, sí, ya entendí. Así mismo es el de producto. Tiene que existir el producto para poderlo registrar. Bueno, instructora, ya la última duda es con inventario, pero no sé, ella es parte también de lo que tenemos aquí declarado. Sí entendimos los otros jóvenes. Qué pena, Yaile. Sí entendimos esta parte, muchachos. ¿Sí lo entendimos, jóvenes? Sí es. Bueno, parece que sí. Seguí, Yaile. Sí. Bueno. Bueno, ya la parte de inventario. Pues entonces aquí en inventario tenemos que se almacena lo que es producto y la materia prima. En inventario, producto. Pero entonces aquí no sé muy bien si está bien declarada todas estas columnas. ¿Cuáles porque columnas? Tenemos, digamos, tipo de movimiento. Tipo de movimiento sería de entrada o de salida. Inventario. En inventario, sí, tipo de movimiento, sí. Inventario. Tenemos tipo de movimiento que sería entrada o salida. Sí. Tenemos categoría que pues es de materia prima o producto. Pero entonces aquí nos genera la duda que sí es necesario tener tipo de movimiento y categoría. Bueno, yo te pregunto una cosa, ¿hay más categorías? Solo es materia prima y producto y ya, porque son los dos que aparecen ahí en la... serían este y este, que son los que llegan acá al inventario, nada más. Entonces no sabemos si eliminamos, si está bien que tenga tipo de movimiento y categoría. Sí está bien. Lo que pasa es que ese tipo de movimiento, pues debería ser 1 o 2, ¿cierto? Y ya por código. 1 o 2. Pues digo yo, debería ser de tipo entero, ¿cierto? Entonces que se ingrese o 1 si es movimiento de entrada o 2 si es salida. Y la categoría también. Y ya uno por código, uno ya diría, bueno, si es 1, entonces es entrada y si es 2 es salida. Pero no, déjenla así para uno poderlo entender mejor, porque ya después uno colocando unos, de pronto se enreda uno más. Entonces sí, lo pueden dejar así. Tipo de movimiento y categoría, así como lo tienen. Porque es que si fuera que ustedes tuvieran muchas categorías, sí sería mejor colocarlo en una tabla. ¿Sí me hago entender? Supongamos que es que más adelante dentro de inventario van a haber no sé, diferentes tipos de categorías de inventario, materia prima, otros más. Por ejemplo, van a haber 5 más o van a haber 10. Entonces ahí sí es mejor tener una tabla. Ahí sí es lo que dice sería como por Julián. Ejemplo, acá lo que dice Julián. Tenemos materia prima y tenemos una categoría. Perdón. Sí. Sería como, por ejemplo, acá que tenemos materia prima y tenemos una categoría, porque hay muchas. Materia prima puede ser un hilo tal, tiene un montón. Sí. O, por ejemplo, productos, si es dije, si es manilla, si es cadena. Entonces tiene muchos, entonces por eso realizamos la tablita. Sí, exacto, porque pues no podemos colocarla ahí porque van a ser muchos, entonces se crea la tablita. Eso es lo que, por ejemplo, nos dice Julián. Eso es lo que se llama normalizar, ¿cierto? Porque muchas veces uno no, por ejemplo, uno no crea como otras tablitas desde el principio, sino que lo hace como si no fuera una tabla, sino como si fuera un atributo, ¿cierto? Categoría. Pero resulta que eso se va a repetir muchas veces. No, entonces es mejor colocarlo como una tabla. Pero si aquí solamente van a haber 2 categorías y 2 tipos de movimiento y nunca va a haber más, pues ¿para qué va a crear uno una tabla solamente para almacenar 2 registros? No tiene sentido, ¿cierto? No tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido. Y pues ya por lo último sería instructora aquí, como por ejemplo nos estamos aquí haciendo una entrada, digamos que es de materia prima. Y debemos identificarla por un ID. Pero tenemos estos ID como no nulo, o sea que no podemos dejar vacío. Pero digamos que aquí la entrada es una materia prima. Sería con algún ID de la materia prima. Y entonces con este ID producto, ¿qué hacemos? No, entonces ahí sí va a tener...
Bueno, no, ahí sí tendría que Entonces, permitir el valor nulo, sí. sí, entonces sería como cuadrarnos más nulo para saber si para poner este o este. Sí, porque es posible que el inventario sea por materia prima o por En el, producto, ¿cierto? exactamente es así. Ingresamos materia prima o producto. Entonces necesitamos identificarlo con un ID. Y no podemos poner los dos porque pues no. Bueno, y también, Pues sí, ¿cómo? ¿Perdón? no, sí, está bien eso, sí, sería ID materia prima o el producto, entonces colocarlo como que permita nulos. Bueno, instructora, sería acomodar eso y ya nos faltarían solo esas tablas y ya el resto. Bueno, muy bien. Muy bien, Yailen, muchísimas gracias. Hasta instructora, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, entonces muchachos, la otra semana, que sean más, si alguien quiere que sea pues algo como muy privado, no es que yo, pues algo muy puntual, entonces también lo podemos hacer un momentico aquí la otra semana o también el jueves a las 12 del día, ¿cierto? O por WhatsApp me pueden mandar lo que lleven hasta ahora, como por ejemplo me parece que el que me dijo fue Miguel, o quién fue el que me dijo que me iba a mandar lo que llevaba hasta ahora, me dijo alguien. ¿Quién fue el que me dijo ahorita? Alguien me dijo que me iba a mandar por WhatsApp lo que llevaba hasta ahora. Miguel, ¿cierto? Entonces también lo pueden hacer o el jueves a las 12 o el próximo martes, entonces hasta ahora. Listo, muchachos, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra duda, algo que quieran preguntar o muchachos, qué bueno que ustedes se pongan a hacer ahorita este tiempecito que tengamos. Pónganse en hacer esto que necesitamos, estas consultas, estas cosas que necesitamos entregar. Recuerden que las consultas, ¿de dónde fue que recuerden que ustedes pueden venir por acá. No, no es este. Esta es la de nosotros, esta es el curso de nosotros. Ustedes pueden venir por acá por contenido del curso, pueden venir por aquí por proyecto, desarrollo, actividad de proyecto 6, material de formación y pueden ver por acá las consultas, ¿cierto? Entonces, si ustedes están viendo esa parte relacionada con las consultas, pueden empezar a mirar esta parte del lenguaje transaccional. Profe, Sí. está presentando la pantalla. Ay, qué pena que yo seguramente dejé de presentar cuando presentaste. Entonces, sí, yo no estoy presentando, qué pena. Muchas gracias, Zaile. Entonces, acá en esta parte, nos vamos aquí, entonces, como les digo, por contenido del curso. Y recuerden que aquí hay varios temas para que ustedes estudien. Está esta parte relacionada con lenguaje estructurado de consultas, para que ustedes empiecen a mirar cómo están las tablas. Mañana les voy a mandar nuevamente, pues como todos los documentos para que ustedes los estudien, los que de pronto están un poquito, pues atrasados. Pueden empezar con ¿cierto? Si están atrasados, si están haciendo las tablas, si están haciendo las consultas de inserción, de modificación, de eliminación y también con el ejemplo, ¿cierto? Y también pues con videos que de pronto algunos compañeros han visto, de pronto nos lo pueden volver a compartir para que ustedes vean cómo se hacen pues todas las consultas. Recuerden que las consultas son estas, ¿cierto? Creación de tablas, dos tablas o más, pues 3 consultas con los join, ¿cierto? Consultas con el where, consultas de agrupamiento y subconsultas. Y los procedimientos almacenados, además de las funciones y los triggers. Entonces, yo les voy a entregar mañana pues como toda la información para que ustedes puedan, de dónde pueden ustedes estudiar, de dónde pueden ver pues toda la información, todo lo que hay que hacer. Y recuerden que por acá también pueden ver cada uno, si ustedes están por acá y se van por sesiones en línea,
ustedes pueden ver también por acá las grabaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver la de desarrollo, quiero ver la los del mes de junio, ¿cierto? Entonces aquí está el resumen y la grabación, por ejemplo, acá nos hablan que de lenguaje estructurado, de consultas, actualización, subconsulta. Entonces ustedes se van por acá, aquí pueden bajar la grabación y aquí en la segunda parte está un resumen pues de esa grabación, ¿cierto? Y así pueden ver el de cada uno. Por ejemplo, aquí está el del 14 de junio, aquí mañana les va a aparecer el de día de hoy, miren que aquí está la del 7 y aparece cuál es el tema pues que se vio, ¿cierto? Entonces ahí lo pueden ver perfectamente para que lo tengan en cuenta. Miren que aquí, por ejemplo, en el resumen, es un documento en Word. Y aquí aparece nuevamente la grabación, aquí aparece el ejemplo que uno haya visto ese día, ¿cierto? Y pues una especie como de resumencito pues de lo que hay que hacer. Miren que aquí aparece el ejemplo, de dónde lo pueden bajar, la explicación de los temas también aparecen acá, que se pueden buscar también a través de internet muchos videos. Entonces aquí mañana les voy a entregar nuevamente el resumen de todo esto. Listo, pero entonces para que vean que también pueden mirar por las grabaciones. Muchachos, muchísimas gracias. Dios les pague. Dios los bendiga. Y bueno, muchachos, sigamos adelante. Muchas gracias. Cualquier duda me preguntan. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a Ailet, gracias a todos, a José, que está, a Miguel, a todos los que estuvieron aquí. Gracias y ya tenemos un compromiso para la otra semana. Muchas gracias.